Saludos, bienvenidos a esta clase de multiplicación y división de números enteros. Aparte de la multiplicación y división, hablaremos también de la suma o adición y sustracción en números enteros, que ya habíamos hablado en la clase anterior. Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué significa la ley de los signos de los números enteros? Bueno, el signo negativo en el lenguaje común significa lo contrario de. Eso quiere decir que cada vez que tengamos un signo negativo que esté antecediendo cualquier expresión, el resultado va a ser lo contrario de esa expresión. Veamos qué sentido tiene esto. En la multiplicación y división, esto que acabo de expresar se cumple en las dos operaciones, en la multiplicación y la división. Ahí tenemos una multiplicación de un signo negativo, lo acabamos de expresar, un signo negativo multiplicado por un positivo. Por lo tanto, como está la operación antecedida al signo negativo, y si aplicamos la definición de contrario de, que es el significado del signo negativo, el resultado va a ser lo contrario de positivo. ¿Y qué sería lo contrario de positivo? Por supuesto, negativo. Si eso lo traducimos a una expresión del lenguaje común, lo contrario a positivo es negativo. Y esto se cumple no solo en la multiplicación, sino que también en la división, exactamente el mismo principio. Lo contrario de positivo es negativo. Por lo tanto, si dividimos un valor negativo con respecto a otro positivo, el resultado va a ser negativo. Y el principio es exactamente lo mismo, lo contrario a positivo es negativo. Entonces veamos ahora otra situación. Ahora tenemos dos signos negativos, ¿sí? O sea, lo contrario de negativo, que sería lo contrario de negativo, y siguiendo la ley que acabo de explicar, ¿sí? Es positivo. Por supuesto, lo contrario a negativo es positivo. Y esto, volvemos a explicarlo, se repite en la división. Exactamente el mismo principio. Lo contrario a negativo es positivo. Y ahí tenemos el significado matemático del signo negativo. Veamos ahora qué significa en el caso de lo siguiente, pero hagamos un resumen de lo que acabo de expresar. Este resumen es válido para lo que acabo de explicar y para lo que viene. Es la regla general, dice así. Cuando multiplicas o divides números con distintos signos, el resultado siempre será negativo. Y vemos acá distinto signo, negativo, distinto signo, negativo. Por lo contrario, cuando se multiplican o dividen números con igual signo, el resultado será siempre positivo. Ambos igual a negativo, positivo. Ambos igual a negativo, positivo. Veamos ahora el significado del signo positivo. El signo positivo, al contrario del negativo, en el lenguaje común significa lo mismo de, o sea, mantiene lo que precede a un signo positivo. Y esto es válido en la multiplicación y división. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos un signo positivo y la operación es multiplicación y el signo precedente es el negativo. Perdón, el signo posterior es el negativo. Entonces, si expresamos el significado de positivo, sería lo mismo que negativo, ¿sí? El resultado de esto entonces va a ser negativo. Entonces, si le añadimos el significado del lenguaje común, lo mismo de negativo es negativo. Y se mantiene la regla anterior, que cuando multiplicamos o dividimos valores con signos contrarios o distintos, el resultado siempre será negativo. Y eso es válido también en la división. Y aquí tenemos la situación nuevamente. Si son de distintos signos, entonces esto será negativo. Y lo mismo de negativo es negativo. Veamos ahora el caso cuando dos signos son igualmente positivos. Con mayor razón esto será positivo porque si vamos a la regla que dice lo mismo de positivo será positivo. Y eso, el lenguaje común, lo mismo de positivo es positivo. Y eso, volvemos a escribirlo acá, ¿qué significado tiene la división? Exactamente el mismo. Si dividimos dos valores positivos, el resultado será positivo. Y como dije anteriormente, cuando multiplicamos y dividimos expresiones con igual signo, ya sea positivo o negativo, el resultado siempre será positivo. En este caso, ambos son positivos, resultado positivo. Ambos son iguales a positivo, el resultado es positivo.
Entonces lo mismo que positivo es positivo. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos con valores numéricos. Aquí tenemos una división con un valor positivo y otro valor negativo. ¿Qué significa dividir valores positivos y negativos? El resultado va a ser negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedará esto? 10 en 1 es 10, por lo tanto el resultado será menos 10. Veamos ahora un ejemplo de una división. Aquí se aplica exactamente el mismo principio. Ambos son igual signo, son iguales, ambos son negativos, el resultado va a ser positivo. Y ya sabemos que 5 en 10, o cuántas veces cabe el 5 en el 10, es 2. En este caso, 2 positivo. Y veamos una multiplicación de signos iguales, ambos negativos. El resultado va a ser positivo. Y 12 por 5, 60. Veamos un cuarto ejemplo. Y en este caso tenemos una multiplicación de números con distintos signos. ¿Sí? Ambos son distintos signos. El resultado será negativo. 2 por 15 menos 30. Veamos ahora un ejemplo. Veamos ahora ejemplos con expresiones compuestas dentro de un paréntesis o sin paréntesis. Antes tenemos que hablar de la prioridad de las operaciones básicas. Bueno, las operaciones básicas ya sabemos que son adición, sustracción, división y multiplicación. Aparte de esa, el paréntesis es considerado como una parte de las operaciones, pero que en sí misma no lo es. Pero como indica la regla, la operación primera que tiene que realizarse es la que está dentro de un paréntesis. Por lo tanto, se desarrolla primero el paréntesis. Posteriormente viene la multiplicación y división y al final la sustracción y la adición, o suma o resta y suma respectivamente. Aquí tenemos un ejemplo de una expresión combinada. Aquí tenemos una expresión, primero una suma y posteriormente una división. Pero si vamos a la prioridad de las operaciones, primero debemos desarrollar la división y posteriormente al final la adición. Entonces lo que vamos a hacer primero es entender el valor de esto, ¿sí? Vamos a marcar ahí indicando que eso se desarrolla primero, pero vamos a copiar la adición que está anterior, solamente copiarla. Y posteriormente vamos a escribir el valor de esta división, que en este caso es 2. Y aquí debemos desarrollar la adición. Recordemos que cuando hay distintos signos en la adición, tenemos que definir la diferencia que hay entre 12 y 2. ¿Y cuál es la diferencia? O el valor que necesita el menor para llegar a ser igual al mayor. Y en este caso es 10. Pero 10 será positivo o negativo. Tenemos más negativos que positivos, por lo tanto el saldo va a ser negativo. Entonces en este caso la respuesta es menos 10. Veamos otro ejemplo entonces. Aquí tenemos una multiplicación, posteriormente una adición. Debemos desarrollar primero la multiplicación, como indica esto, y al final la adición. Vamos a marcar esta operación. Tenemos un producto o multiplicación de dos valores iguales, de dos signos iguales, ambos negativos. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser positivo y 2 por 4, 8. Positivo. Escribimos posteriormente la adición y ahí lo que tenemos que hacer es desarrollar esta adición, recordando que esta es una diferencia porque este es positivo y este es negativo y la diferencia entre ambos es de 6. Recordemos que este es el menor. ¿Cuánto falta a 2 para llegar a 8? 6. Y en este caso el saldo es positivo. ¿Por qué? Porque tengo más positivo que negativo. Entonces el resultado es positivo y es 6. Vamos a hacer ahora un ejemplo con paréntesis. ¿Sí? Ahí tenemos un paréntesis llave y adentro de este paréntesis hay una adición y fuera de él también hay una adición. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desarrollar la adición acá. En este caso, esa adición, su valor será de 4. ¿Por qué razón? Porque la diferencia que hay entre 20 y 24 es de 4 y esa diferencia es positiva porque tengo más positivo que negativo. Si lo vemos de la siguiente manera, supongamos que tengo una deuda, recuerden que los valores negativos son deudas, de 20 y voy a saldarla o a pagar esa deuda con 24, me tienen que dar un vuelto de 4. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a escribir lo que está antes, que es menos 12. Marcamos ahí la operatoria que debe desarrollarse. Menos 12, escribimos el paréntesis y el resultado dentro, que es 4. Para seguir, tenemos que multiplicar ahora el signo que está afuera del paréntesis con el que está dentro del paréntesis.
ambos son positivos. Recordemos que cuando los signos son iguales, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a eliminar el paréntesis de la siguiente manera. Solamente colocamos positivo, porque multiplicamos más por más, más. Nuevamente hacemos la diferencia, porque son signos negativos y acá positivo. Esa diferencia es de 8, pero tengo más negativos que positivos. O sea, tengo más deudas que plata a mi favor. Por lo tanto, voy a tener un saldo todavía de deuda. Si pago una deuda de 12, con 4 voy a tener una deuda todavía de 8. Por lo tanto, es menos 8. Veamos ahora un ejemplo de la siguiente clase. Vamos a escribir nuevamente esto. ¿Cuál es la diferencia con respecto al anterior? Que este está ahora antecedido signo negativo. Debemos desarrollar lo que está dentro del paréntesis y lo vamos a marcar, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre 18 y 20 es 2, pero esa diferencia es negativa porque tengo más negativo que positivo. ¿Ok? Por lo tanto, si quiero escribir esto, voy a escribir nuevamente lo que está antes, menos 24 menos, abro paréntesis, y voy a escribir el resultado de esta adición o suma, que en este caso es menos 2. Para desaparecer el paréntesis debo multiplicar los signos, y menos por menos, ¿cuánto es? Más. Recordemos que si son signos iguales, el producto siempre será positivo. Por lo tanto, esto es menos 24 más 2. Y ahí desaparece el paréntesis. Nuevamente tenemos una adición, donde hay una diferencia entre el signo, este es negativo y este valor es positivo. Tengo más valores negativos que positivos, ¿cierto? Y la diferencia que hay entre 2 y 24 es 22, y eso va a ser 22 negativo o menos 22. Entonces vamos ahora al último ejemplo, que es el siguiente. Vamos a escribir aquí este ejemplo, el cual hay dos paréntesis, uno que es redondo, que está al interior del paréntesis que está de rojo aquí, que es la llave. Cuando encontremos esta situación, lo que tenemos que hacer es desarrollar primero lo que está dentro del paréntesis que está más al interior. El paréntesis redondo es el que está al interior del llave. Por lo tanto, debemos desarrollar primero el que está acá, al interior. Y después, posteriormente, desarrollarlo hacia afuera, o seguir con el paréntesis llave, y al final hacer todas las operaciones que estén fuera del paréntesis. Entonces, vamos a escribir lo que esté antes, todo antes. Lo escribimos y desarrollamos la operación que hay acá dentro de este paréntesis, y quiero que haya acá una suma de números con distintos signos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 12 y 14? 2. Y esa diferencia es positiva o negativa. Es positiva porque este número es mayor que ese. Por lo tanto, es 2 positivo. Entonces, ¿qué debo hacer para eliminar el paréntesis llave? Perdón, el paréntesis redondo, multiplicar los signos que están dentro de este, afuera y dentro del paréntesis. Afuera es negativo, dentro es positivo. Menos por más es menos. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a copiar nuevamente todo hasta llegar al paréntesis redondo. Entonces, multiplico menos por más es menos y me queda menos 2. Ahí desaparece el paréntesis y coloco menos 2. Aquí tengo dos signos negativos. Cuando ocurre esto, lo que debo hacer es sumar y conservar el signo. En este caso, el signo es negativo. Por lo tanto, 12 más 2 menos 14. ¿Sí? Entonces escribo nuevamente lo que está afuera, y dentro del paréntesis llave escribo el resultado de esta operación, menos 12, menos 2, menos 14. ¿Cómo hago para desaparecer y continuar la operación? Multiplico los signos, menos por menos da más, menos por menos da más, y ahí desaparece el paréntesis llave. Entonces escribo lo anterior, menos 2, menos por menos más, 14. Aquí va a ser igual a esto, que tenemos aquí una adición entre un número positivo y negativo. Tengo una deuda de 2 y la voy a saldar con 14. ¿Cuánto me queda entonces a mi favor? 12 pesos o 12 dólares, no sé, cualquier valor. Entonces el resultado sería 12. Bueno, estimados, hasta ahí la clase de operaciones básicas de los números enteros, que es fundamentalmente eso y no hay otra cosa. Y espero que le haya sido de ayuda y espero que se adquieran al canal. Muchas gracias y que estén muy bien.